Historias que trascienden el tiempo. David es una de las figuras más recordadas y queridas de la Biblia, no solo por su valentía, sino por una fe que se negó a rendirse cuando todo parecía imposible. Su historia comienza lejos de los palacios, en un lugar sencillo, los campos de Belén. Allí, entre polvo, viento y silencio, un joven pastor aprendía a escuchar a Dios mientras cuidaba las ovejas de su padre. David era el hijo menor de Isaí, de la tribu de Judá. Isaí tenía 8 hijos, y los 3 mayores, Eliab, Abinadab y Sama, estaban con Saúl siguiendo la guerra contra los filisteos. Mientras ellos estaban entre lanzas y gritos, David pasaba los días en el campo. No parecía destinado a nada grande a los ojos humanos, pero el cielo ya lo había marcado. En aquellos días, el profeta Samuel llevaba un peso en el corazón. Saúl, el rey, se había desviado, y Samuel lloraba por Israel. Entonces el Señor le habló con firmeza. Debía dejar de lamentarse. Dios ya había escogido a un nuevo rey, y estaba en la casa de Isaí. Samuel viajó a Belén y organizó un sacrificio, invitando a Isaí y a sus hijos. Uno por uno fueron pasando delante del profeta. Cuando Samuel vio a Eliab, alto y fuerte, pensó: «Este debe ser el ungido». Pero Dios le corrigió con palabras que atraviesan los siglos: «No mires la apariencia ni la estatura. El hombre ve lo exterior, pero el Señor mira el corazón». Samuel observó a cada hijo presentado, y en cada uno percibió el mismo mensaje: no era ninguno. Entonces preguntó: ¿son estos todos tus hijos? Isaí dudó un instante, y confesó: queda aún el menor, pero está apacentando las ovejas. Samuel respondió: manda por él. No nos sentaremos a la mesa hasta que venga. En el campo, David no sabía lo que estaba ocurriendo en su casa. Recogía a las ovejas rezagadas, vigilaba el horizonte y sostenía su cayado con firmeza. Cuando lo llamaron, caminó de vuelta a Belén, sin imaginar que sus pasos estaban entrando en el destino. David llegó. Era joven, de buen parecer, y traía en la mirada algo que no se compra: pureza mezclada con valentía. En ese instante, el Señor habló al profeta: levántate y úngelo, este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza del muchacho. En la casa hubo silencio. El aceite no era solo símbolo, era una señal de elección. David no recibió una corona, recibió una promesa. Y desde ese día, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Mientras tanto, en el palacio, la oscuridad empezaba a ganar terreno. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un tormento lo oprimía. Sus siervos, buscando alivio, propusieron traer a alguien que supiera tocar el arpa, para que la música calmara el alma del rey cuando el mal lo atacara. Alguien habló de David: he visto a un hijo de Isaí, de Belén. Sabe tocar, es valiente, prudente en sus palabras, y el Señor está con él. Saúl envió mensajeros y pidió: tráiganme a David. David llegó a la corte. Se presentó con humildad, pero con una presencia que se sentía distinta. Saúl lo miró y halló gracia en él. Cada vez que el tormento caía sobre el rey, David tomaba el arpa y tocaba con sus manos. Y como si la música abriera una ventana en medio de la noche, Saúl encontraba alivio por momentos. Así David se convirtió en servidor del rey y también en su paje de armas. Pero la verdadera prueba todavía no había ocurrido. Los filisteos estaban en guerra contra Israel y reunieron su ejército para la batalla. Acamparon en Soco, en Judá. Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Elá, formando líneas contra el enemigo. Los filisteos estaban en un monte de un lado, Israel en el monte del otro, y el valle quedaba como una herida abierta entre ambos. Entonces apareció un campeón, Goliat, de Gat, enorme, intimidante. Su armadura brillaba
y su voz parecía tronar contra el miedo. Durante 40 días, mañana y tarde, salía a desafiar a Israel. Elijan un hombre. Si me vence, serviremos. Si yo lo venzo, ustedes servirán. Y cada desafío era como un golpe al corazón del ejército. Saúl y todo Israel estaban aterrados. En ese tiempo, David iba y venía. No vivía aún como soldado permanente. También ayudaba en Belén. Un día su padre lo envió al campamento para llevar provisiones a sus hermanos y traer noticias. David llegó al valle y escuchó el desafío de Goliat. Vio a los soldados retroceder, vio el miedo correr como fuego por las filas, y algo se encendió en él. David no entendía cómo el pueblo del Dios vivo podía temblar ante un hombre. Preguntó qué recompensa habría para quien venciera al gigante. Pero lo más fuerte en sus palabras no era ambición, era indignación por el desafío contra Israel. Sus preguntas llegaron a oídos de Saúl y lo llamaron. Cuando David se presentó, el rey lo miró con duda. Era joven, no tenía la experiencia de un guerrero. Pero David habló con una convicción nacida en el campo. Había enfrentado leones y osos para proteger el rebaño. Y el mismo Dios que lo libró entonces, lo libraría ahora. No era presunción, era memoria de salvación. Saúl, sin otra esperanza, le dio permiso. Le ofreció su armadura. David se la puso, dio unos pasos y la sintió como una prisión. No estaba acostumbrado. No podía pelear con algo que no era suyo, así que se la quitó. En lugar de espada, tomó su cayado. En lugar de coraza, tomó su honda. Fue al arroyo. Escogió 5 piedras lisas, las guardó en su saco y se dirigió hacia el gigante. Goliat lo vio acercarse y lo despreció. Se burló de su juventud. Lo maldijo. Le prometió convertirlo en alimento de aves y bestias. Israel contuvo la respiración, pero David respondió con palabras que no nacen del músculo, sino de la fe. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mi mano, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces David corrió hacia la batalla. Metió la mano en su saco, tomó una piedra, la colocó en la honda y giró el brazo con precisión. La piedra salió como un rayo y golpeó a Goliat en la frente. El gigante se tambaleó y cayó rostro en tierra. Por un instante hubo silencio. Luego el valle estalló. David corrió y aseguró la victoria. Los filisteos, al ver caer a su campeón, huyeron. Israel gritó y los persiguió. El campamento enemigo fue recuperado y saqueado. La vergüenza se convirtió en celebración. El temor se convirtió en canto. Saúl preguntó a Abner, comandante del ejército, ¿de quién es hijo este joven? Abner no lo sabía. Así que llevaron a David ante el rey. Saúl preguntó directamente. David respondió sin orgullo. Soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén. Y en ese momento, aunque nadie lo entendiera del todo, el destino de Israel había cambiado, porque aquel pastor ungido en secreto había vencido en público, y el Dios que mira el corazón había mostrado su poder ante todos, no por tamaño, no por fuerza, sino por fe. Pero esta victoria fue solo el inicio. Lo que vendría pondría a prueba el alma de David, la amistad con Jonatán, la envidia de Saúl, la persecución, la huida a las cuevas, las traiciones y finalmente el trono. Porque el camino del ungido no siempre es un camino corto, pero sí un camino guiado. Y cuando el reinado de David llegara a su ocaso, otra historia nacería, la de su hijo y sucesor, Salomón, quien heredaría un reino consolidado y una promesa divina, con una misión distinta: construir la casa del Señor y gobernar en tiempos de paz. Después de 40 años de reinado, David descansó con sus padres
y fue sepultado en la ciudad que llevó su nombre. El guerrero, el pastor, el fugitivo y el rey cerró sus ojos, pero la promesa no murió con él. El trono no quedó vacío. Salomón, su hijo, se sentó en el trono de David y el reino fue afirmado con firmeza y tranquilidad. Ya no eran días de persecución ni de huida por cuevas, eran días de paz. Las fronteras estaban establecidas, el pueblo descansaba y la espada dio paso a la sabiduría. Entonces Salomón comenzó la obra que David había anhelado en su corazón: edificar la casa al nombre del Señor. Con cedros del Líbano, piedras labradas con precisión y manos consagradas al trabajo, Jerusalén vio levantarse el templo. No era solo una construcción, era el símbolo de una promesa cumplida. El Dios que había guiado al pastor en el campo ahora habitaba en medio de su pueblo en una casa dedicada a su nombre. La historia de David no terminó en la tumba. Continuó en el templo, continuó en la adoración, continuó en el linaje que preservó el trono. Porque el trono de David fue más que un asiento de poder. Fue una señal de fidelidad divina. Como está escrito en el Salmo 89, mi misericordia guardaré para él perpetuamente, y mi pacto será firme con él. Y en el Salmo 23, aquel pastor convertido en rey dejó palabras que aún resuenan: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hoy esa misma voz sigue hablando. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a formar parte de esta comunidad de fe y espiritualidad. Aquí exploramos juntos la profundidad de las Escrituras. Sígueme para continuar descubriendo los misterios y la grandeza de la palabra. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que la fe es más fuerte que el miedo. Déjame en los comentarios el versículo que más ha marcado tu vida. Porque así como el pastor venció al gigante, también nosotros enfrentamos nuestros valles. Y el Dios que sostuvo el trono de David sigue sosteniendo a quienes confían en él. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga.